Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, esta noche no nos alcanzaría para escuchar cada testimonio de cada hermano. Así que vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a estar en pie todos, jóvenes, niños. Vamos a estar en pie y vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer ahí en Filipenses el capítulo 2, el verso 5. Un texto que me gusta, un texto que me encanta, o unos textos que me encantan. Y pues Dios me ha dado este sentir de predicar o de enseñar a través de estos textos en esta hora. Filipenses el capítulo 2 del verso 5 en adelante, que dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el verso 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a elevar a una oración a Dios. Levante su mano, levante su voz. A ver, ayúdeme a orar en esta hora. Levante sus manos y levante su voz en esta hora. Y en una sola voz, digámosle al Señor: Señor, háblanos en esta tarde. Amén. A ver, ¿cuántos quieren que el Señor hable en esta tarde? Entonces digámosle, Señor, háblanos en esta tarde. Señor Jesús, una vez más nos hemos presentado delante de tu divina presencia, Señor. Oh, una vez más estamos en este lugar, Señor, para que seas tú obrando de una manera especial. Oh Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de los jóvenes, los niños, los amigos que nos visitan, Señor Jesús. Una vez más nos hemos esforzado para estar en este lugar. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, Señor Jesús. Reconocemos tu majestad, y por eso en esta hora nos hemos esforzado para estar en este lugar, para adorarte, para glorificarte. Ya te hemos adorado, ya te hemos glorificado. Ahora nos preparamos, nos disponemos a escuchar tu voz. Por eso, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, y úsame de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Y vamos a pedirle a los jóvenes que nos ayuden a prestar reverencia en esta tarde a la palabra del Señor. A todos, amén. Vamos a hablar en esta hora acerca de la humillación, de la obediencia y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese texto nos habla de esos tres palabras: la humillación, la obediencia y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el título. Y qué bueno que el Señor pues nos brinda esta oportunidad una vez más de podernos congregar para que juntos adoremos a nuestro Dios, para que juntos lo glorifiquemos, porque Él es digno de recibir la honra y la gloria. Amén. Y también para que juntos usted y yo podamos aprender más de Él. Qué bueno es cada día aprender más de su palabra. Qué bueno es cada día aprender más de Él. Gloria al Señor. Y mire, y siempre que queremos aprender, usted y yo buscamos un modelo. Buscamos alguien a quien imitar. Y en esta tarde el apóstol Pablo nos está presentando ese modelo. Nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirte algo: Él es el modelo perfecto. Él es el modelo perfecto. Los niños nos lo decían ahora:
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no falla. Él no nos va a fallar. Gloria al Señor Jesús. Por eso debemos de poner los ojos en el Señor Jesucristo. Y Filipenses, o el apóstol Pablo, a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, el verso 1 o el verso 5, él está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Me gusta buscar otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Otra traducción, como lo es la traducción lengua actual, dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. O sea, hay tres palabras que nos lo definen, tres versiones. Haya ese mismo sentir, haya esa misma actitud, o haya pues en vosotros esta actitud, o haya esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? ¿Cuál fue esa actitud? ¿O cuál fue esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús? Pues eso lo vamos a aprender en esta tarde. Por eso dígale a su hermano una vez más, dígale: vamos a estar atentos a la voz de Dios. Dígale una vez más: vamos a estar atentos a la voz de Dios. Y los versículos 6 y los versículos 7 nos lo explican. ¿Qué sentir o qué actitud o qué manera de pensar hubo en el Señor Jesucristo? Dice el verso 6, Filipenses el capítulo 2, el verso 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí nos habla de la humillación, nos habla de la obediencia y nos habla de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, esos mismos textos de Filipenses el capítulo 2, el verso 6 dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que el apóstol Pablo está queriendo decir a los filipenses, o les está queriendo enseñar, y pues que en esta tarde pues también esta palabra es para la iglesia de Dios. Amén. Esta palabra es para nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amén. Y la Biblia pues nos lo declara. La Biblia nos muestra que Él es el Dios Todopoderoso. Eso nos lo declara la Biblia a nosotros. Por ejemplo, en San Juan el capítulo 1, el verso 1. San Juan el capítulo 1, el verso 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la Biblia nos dice que Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver. Por eso dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, o sea, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén.
También Colosenses, el capítulo 1, el verso 17, nos habla, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero uno de los textos que más me agradó y más me encantó fue Hebreos 1:10. Lea ahí en Hebreos el capítulo 1, el verso 10. Abra su Biblia. O pues miremoslo ahí en el proyector, que ya también lo están proyectando. Hebreos el capítulo 1, el verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Qué maravilloso texto, qué maravillosa palabra. Nos habla que Él fue el que fundó la tierra, que Él fue el que fundó la tierra, el que hizo todo lo que nosotros vemos. Los cielos son obra de sus manos, nos dice la palabra de Dios. Y que todo esto que usted y yo vemos con nuestros propios ojos, lo que Dios mismo creó, todo esto pasará, pero Él siempre permanecerá. Amén. Él siempre permanecerá. Todo esto se envejecerá. Todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos, todo lo que nosotros vemos, todo esto se envejecerá como una vestidura. Serán mudados, dice el Señor, pero Él siempre es el mismo. Dice: tus años nunca acabarán. ¿Sabe por qué? Porque Él es eterno. Él viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que mudamos. Nosotros somos los que nos enojamos. Pero Él siempre es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y siempre será el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. El mundo es el que cambia. El mundo es el que inventa cosas diariamente. Si usted y yo observamos en el diario vivir, miremos usted y yo en los años pasados, en los 40 o en los 30, cuando de pronto lo muestran por ahí en la televisión. Usted y yo observamos cómo era la gente de diferente en ese tiempo. Bueno, la gente era la misma, pero cómo vestían en ese tiempo la gente, en los años 40 o en los años 30. Cómo la gente se cubría su cuerpo, cómo la gente se cubría su cuerpo. Lo vemos en la televisión cuando presentan esos programas de recuerdos a veces, o esas historias en blanco y negro, porque no había ni color televisores de colores en ese tiempo. Pero cómo podemos ver cuando pasan los años, cómo el ser humano se inventa sus modas, cómo el ser humano se inventan sus cosas, y el ser humano va detrás de las modas. El ser humano va detrás de los inventos de la gente. Como siempre lo he dicho, para donde va la gente, para allá va Vicente. Para allá va Vicente. Y la Biblia me dice a mí que Dios siempre es el mismo. Su palabra siempre es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Nunca pasará. Por eso nosotros no debemos de ir tras la corriente del mundo. Por eso nosotros no debemos de ir tras la corriente de este mundo, tras las modas que se inventa este mundo. No, nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Él siempre permanecerá. Mira, hermano, todo esto pasa. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, una pregunta que yo quería hacerles: ¿quién es el que vive por los siglos de los siglos?
Dios. Amén. Dios es el que vive por los siglos de los siglos. Y Él, en vez de tomar ventaja de su divinidad, o sea, en vez de tomar ventaja de esa divinidad, o sea, en otras palabras, ser Dios, Él se humilló. Voluntariamente se ofreció. Voluntariamente vino a esta tierra. Se hizo semejante a uno de nosotros, con limitaciones humanas. Siendo Dios, se humilló. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien los ángeles se complacían en servir y adorar, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como uno de usted o como uno de nosotros. Hecho semejante a nosotros, con las mismas limitaciones. En otras palabras, se despojó. ¿De qué se despojó el Señor? ¿De qué? Se despojó de su vestido real. Estaba ya sentado en su trono. Se despojó de su vestido real. Porque ¿cómo viste un rey? ¿Cómo viste? Con un traje real. Y Él se quitó esa vestidura y se colocó una vestimenta, un velo de carne, un vestido de carne, como lo dice Timoteo, o el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio, indiscutiblemente, o sea, no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio. Dios fue manifestado en carne. O sea, hermano, qué gran ejemplo nos da el Señor Jesucristo en esta tarde. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De Él sí que tenemos que aprender. De Él sí que tenemos cada uno de nosotros que aprender. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, hermano, muchas veces nosotros nos aferramos a tantas cosas que son insignificantes, que nosotros le ponemos mucho valor, pero que a veces no valen la pena. Y a veces cada uno de nosotros nos cuesta despojarnos de cada una de ellas. Nos cuesta despojarnos de eso. Mientras que Cristo, siendo Dios, no se aferró a esa naturaleza. O sea, ser Dios. No se aferró a esa naturaleza, sino que en obediencia se hizo hombre siendo Dios. Ahora hay una pregunta: ¿hay algo más arriba que ser Dios? ¿O hay algo mejor que ser Dios? ¿Cierto que no? No lo hay. Pero Él no se aferró a esa naturaleza. Él no se aferró siendo Dios, teniéndolo todo, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Él teniéndolo todo, siendo el dueño de todas las cosas, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo, el amo de todo. Él lo dejó todo, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Su palabra lo dice. Segunda de Corintios, el capítulo 8, el verso 9. Segunda de Corintios, el capítulo 8, el verso 9. Dice de la siguiente manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
O sea, ya conocéis, dice el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hemos estudiado aquí, lo que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Es un regalo de Dios, nosotros no lo merecíamos, pero a Él le plació regalárnoslo a cada uno de nosotros. Y hoy lo que usted y yo somos, lo somos por la misericordia de Dios. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, por eso exaltamos su nombre. Hermano, por eso usted y yo, el apóstol Pablo dice, haya ese mismo sentir, o haya esa misma actitud, o haya esa misma manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Él se humilló por amor a nosotros. Hermano, que cuando usted y yo lleguemos a este lugar, usted y yo lleguemos dispuestos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejar a un lado todas esas cosas que para nosotros tal vez tienen mucho valor o para nosotros tienen mucha importancia y que a veces son insignificantes. Hermano, pero en primer lugar tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Primer lugar tiene que estar nuestro Señor Jesucristo. Que lo dejemos todo para servirle a Él, para agradarle a Él todos los días de nuestra vida. Porque el mártir lo decía, como en la Biblia hay doctrina para el crecimiento de la palabra de Dios, como en la Biblia hay doctrina para que usted y yo nos alimentemos espiritualmente, también hay requerimientos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Requerimientos que Él quiere que usted y yo hagamos, que usted y yo obedezcamos, para que podamos llevar una vida como a Él le agrada. Como a Él le agrada en nuestro diario vivir. Amén. O sea que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Efesios el capítulo 2, el verso 1. Efesios el capítulo 2, el verso 1. Él dice, o el apóstol Pablo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así andábamos cada uno de nosotros. Andábamos muertos en delitos y pecados. Éramos muertos que caminábamos. Muertos que caminábamos. Así andábamos nosotros. Para el mundo teníamos vida, pero para Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, ese amor fue el que lo hizo venir a Él. Fue el que lo hizo descender a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros, o para abrirle una puerta, para abrirle un camino, una vía de escape al ser humano, para que pueda escapar de lo que viene a este mundo, o de lo que le viene al ser humano. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ahora Efesios el capítulo 12, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no de vosotros, o sea, no lo merecíamos, pero es un regalo de Dios, y los regalos le cuestan al que lo da. Le cuestan al que lo da. El que lo recibe no le cuesta nada, no le cuesta un peso. Pero usted que va a comprar un regalo, a usted es el que le cuesta sacrificio, pero el que lo recibe no le cuesta nada. A Dios le costó un precio muy alto.
A Él le costó un precio muy alto. Dice la Biblia que estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora Filipenses el capítulo 12, el verso 8, sigue diciendo. Filipenses el capítulo 12, el verso 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque era necesario que Él fuera levantado en esa cruz, porque la Biblia lo dice, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que Él padeciera, que Él fuera levantado, amén, para que todo aquel que lo mirara a Él fuere salvo. Era necesario. Y San Juan el capítulo 6, San Juan el capítulo 6, mire lo que dice Jesús. San Juan el capítulo 6, el verso 38. San Juan el capítulo 6, el verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso cuando lo vemos allá en el monte de los olivos, orando, en San Lucas el capítulo 22, el verso 42. San Lucas el capítulo 22, el verso 42. Él está diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, el Señor lo que estaba diciendo estaba queriendo decir era: si se puede hacer esta obra sin ir al Calvario, o sin que yo tenga que beber esta copa, que se haga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo o queriendo decir en esa oración. ¿Por qué? Porque Él sabía que su hora había llegado, porque Él sabía que la palabra de Dios tenía que cumplirse, que lo dicho por el profeta Isaías allá en el capítulo 53 de Isaías, el verso 5, tenía que cumplirse. O sea, la palabra de Dios tenía que cumplirse. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso era lo que decía el profeta Isaías. Y Jesús sabía que en su humanidad esa palabra tenía que cumplirse. Por eso su angustia en el monte de los olivos, por eso su dolor en el monte de los olivos, porque Él sabía lo que iba a sufrir por amor a cada uno de nosotros. Él sabía lo que tenía que pasar. Por eso dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Su sudor eran como gotas de sangre. Y vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Lo fortaleció. Porque Él en su humanidad también sintió angustia. Hermano, cuando usted sabe que tiene que ir al dentista y le van a sacar una muela, ¿usted duerme tranquilo? Usted no duerme tranquilo porque sabe el dolor que
que le va a pasar al otro día. Sabe lo que va a tener que sufrir, sabe lo que va a tener que pasar. Y si de pronto ya antes ha experimentado ese dolor, mucho menos. El Señor sabía que tenía que sufrir. Él sabía que su cuerpo tenía que ser rasgado, su cuerpo tenía que ser molido, que iba a ser clavado en esa cruz. Él lo sabía, por eso su dolor, por eso su angustia, porque iba a tener que soportar ese dolor, llevar el pecado de todos en la cruz del Calvario. Y todo se cumplió en él. Usted y yo, la palabra de Dios nos lo dice, todo se cumplió en él. Usted y yo lo podemos ver como nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado como un malhechor, el justo por los injustos. Usted y yo podemos ver cómo su cuerpo fue rasgado, cómo su cuerpo fue desfigurado, cómo aquella gente en su corona o en su cabeza pusieron una corona de espinas, burlándose de él. Su rostro lo escupieron, lo abofetearon, lo azotaron. Sus manos y sus pies fueron traspasados por aquellos clavos cuando fue colgado en aquel madero. Pero hermano, era tan grande el amor de nuestro Señor Jesucristo, que allí clavado en esa cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire hasta donde llega el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ahora, cuando Jesús en su humanidad entregó su espíritu, o sea, dejó de existir porque derramó hasta la última gota de sangre, Jesucristo en su humanidad murió en aquella cruz. Dice la Biblia que el sol cerró sus ojos. Hubo oscuridad, hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo oscuridad, la tierra tembló, se estremeció. Y mucha gente tuvo que decir que estaban ahí alrededor contemplando lo que estaba aconteciendo en esa cruz. Tuvieron que decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero déjeme decirte algo, Él no se quedó muerto. Al tercer día resucitó con poder y gloria y diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, el lugar de mayor honor, el lugar de mayor autoridad, de mayor dignidad en el reino de los cielos. O sea, fue exaltado nuestro Señor Jesucristo. Fue exaltado porque Él se humilló, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa humillación, por esa exaltación, Él fue exaltado. Gloria al Señor, como lo dice Filipenses el capítulo 2, el verso 9. Dice Filipenses capítulo 2, el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, debido a su humildad, debido a su obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús. Sobre todo nombre. Amén, gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos el capítulo 2, el verso 9. Hebreos el capítulo 2, el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos. Amén. O sea, fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, pero fue coronado de gloria y honra. A causa de ese padecimiento, a causa de esa humillación, a causa de esa obediencia, fue exaltado. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Mire, todos los que están en los cielos tendrán que doblar esa rodilla delante del Señor Jesús. De los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, aún esos ángeles caídos con su líder tendrán que adorar a Dios. Porque para nosotros no es extraño que hoy en día hay sectas satánicas. Eso no es extraño para nosotros. Hay gente que adoran ese líder, ese rey de las tinieblas. Le hacen culto a ese rey vencido, a ese rey que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirte, ese líder con sus seguidores tendrán también que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno que usted y yo en esta tarde lo estamos adorando, gloria al Señor Jesús, en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Mire, nadie nos está obligando, sino que usted y yo lo estamos haciendo en deuda de gratitud por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, porque hemos entendido, cada uno de nosotros hemos entendido esa obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hemos entendido esa obra gloriosa, gloria al Señor, que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Mucha gente no ha entendido, porque el enemigo les tiene cegados los ojos del entendimiento para que no puedan comprender este mensaje glorioso, para que no puedan comprender la verdad del evangelio. Pero qué bueno que el Señor nos ha quitado esa ceguera espiritual, y usted y yo podemos ver con claridad, y usted hoy y yo podemos entender con claridad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos entender esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no hay excusas para el orgullo cuando Jesús, siendo Dios, nos da el mejor ejemplo de humildad. No hay excusas para el orgullo. Cuando Jesús, siendo Dios, nos da el mejor ejemplo de la humildad. Por eso el Señor Jesucristo hace un llamado: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero déjeme decirte algo: hay quienes no quieren pagar el precio. Él pagó el precio por amor a nosotros. Él ya lo hizo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Esa obra hecha en la cruz del Calvario, ya Él la hizo. Por eso cuando Él estaba en esa cruz, antes de expirar, Él dijo: consumado es. O sea, ya no hay más que hacer, ya todo está hecho. Consumado es. Él pagó el precio por amor a cada uno de nosotros. Pero el llamado de Dios en esta tarde sigue. El llamado de Dios con amor eterno sigue: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy en día hay mucha gente que no quiere pagar el precio. San Mateo, el capítulo 16, dice:
San Mateo el capítulo 16, el verso 24 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, perder la vida es encontrarla. En el Señor perder la vida es encontrarla. Morir es vivir. Negarse significa abandonar toda ambición egoísta. Eso es lo que significa negarse, es abandonar toda ambición egoísta. Así que todo discípulo verdadero debe tomar su cruz. Todo discípulo verdadero, o todo aquel que quiera ser un discípulo verdadero, debe de tomar su cruz. Debe de pagar el precio. Porque hoy, hermano, hoy no queremos pagar el precio. Hoy la juventud no quiere pagar el precio. Hoy muchos de nosotros no queremos pagar el precio. Pero hay un llamado de Dios: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Gloria al Señor. A principio del servicio leíamos un texto en San Mateo. San Mateo el capítulo 19, del verso 16 en adelante. Y allí pues nos habla la palabra de Dios de un joven rico que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, me imagino que él pensó entre sí antes de decirle: no, esto está fácil. Y le respondió al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo lo que tú me has dicho lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo a este joven rico: anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y cuando este joven rico oyó esas palabras del Señor Jesús, dice la Biblia que se fue triste, o dice la palabra de Dios que se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso obedecer la voz de Dios, no quiso despojarse de sus riquezas. Tenía su corazón, tenía su confianza en las riquezas, pero no tenía su confianza puesta en Dios. No tenía su confianza puesta en Dios. Y entonces el Señor le dice a los discípulos: cuán difícil es. O de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué más tendremos? Y si nosotros miramos a través de la palabra de Dios, hermanos, los discípulos lo habían dejado todo, lo habían abandonado todo. Ellos eran pescadores, de ahí era que devengaban su salario para llevar la remesa a su casa o para llevar el sustento para su casa, para sus hijos, para su hogar. Y cuando el Señor les hizo ese llamado, ellos lo dejaron todo por seguir al Señor Jesucristo. Por eso ellos le dicen, o Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padres o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano, las cosas se usan, no se aman. Las cosas se usan, no se aman. Dios no se opone a que los cristianos posean cosas materiales. Dios no se opone a eso, a que usted y yo obtengamos cosas materiales. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener una casa, eso es una añadidura de Dios. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener un buen carro, eso es una añadidura de Dios. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener un buen trabajo, es una añadidura de Dios. Dios es el que bendice. Y nosotros buscamos al dueño de la bendición, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque Él es el que bendice, gloria al Señor. Dios no se opone a que los cristianos tengan cosas materiales. Sin embargo, se opone a que las cosas materiales dominen a los cristianos. Ahí es cuando Dios se opone, cuando las cosas materiales dominan a los cristianos. Cuando nos dejamos dominar por las cosas materiales, cuando nos dejamos dominar por las cosas de este mundo, por lo material. Buscamos lo material primero, pero a Dios lo dejamos en segundo lugar. Lo dejamos en segundo lugar. No, hermano, a Él hay que amarlo por sobre todas las cosas, gloria al Señor. A Él hay que amarlo por sobre todas las cosas. Y este es un ejemplo triste del joven rico. Es un ejemplo triste de lo que puede pasar cuando la gente pone su confianza en las cosas terrenales. Mire, cuando usted y yo ponemos la confianza en las cosas terrenales, en el patrón, en la empresa donde trabajamos, esto es un ejemplo triste de lo que puede pasar. Usted y yo debemos de tener nuestra confianza puesta en el Dios Todopoderoso. En Él debemos de tener puesta nuestra confianza cada uno de nosotros. Hermano, porque para Él no hay nada imposible. ¿Sabe qué debemos de nosotros pedirle al Señor? Nosotros debemos de pedirle al Señor es que nos aumente la fe. Nos aumente la fe. Porque a veces como que no alcanzamos a ver la grandeza de nuestro Dios. A veces como que no alcanzamos a ver lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros si nosotros le abrimos el corazón a Dios. Pero a veces como que le queremos dar una ayuda a Dios. A veces como que le queremos dar una ayuda a Él, un empujoncito.
No, hermano, Él no necesita que lo ayudemos, Él no necesita que lo empujemos. Él lo que necesita es que usted y yo le abramos el corazón a Dios. Él lo que necesita es que usted y yo nos despojemos de tantas cosas que nos alejan de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Señor nos ha dado, o el apóstol Pablo nos ha mostrado en esta tarde un modelo perfecto. Él siendo rico, Él siendo el dueño de todas las cosas, se despojó por amor a nosotros. Se humilló, gloria al Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se despojó de su divinidad, no, Señor, porque Él siendo humano era 100% hombre y 100% Dios. Él no se despojó de su divinidad, sino que Él se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo. Él vino a servir, no para ser servido. Él vino para servir, no para ser servido. O sea, tenemos un modelo perfecto del cual usted y yo tenemos que aprender. ¿De qué tenemos que despojarnos en esta tarde? A ver, yo quiero que usted y yo nos hagamos un examen de conciencia en esta tarde. Usted solito, no le va a decir a nadie, no le va a decir a su esposa, no me lo va a decir a mí. Usted y Dios. ¿De qué tenemos que despojarnos en esta tarde? A ver, ¿qué es lo que nos está impidiendo a cada uno de nosotros para llenarnos de Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo para acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo para llenarnos cada día más de Él? Hermano, mire, Dios nos está haciendo un llamado en esta tarde. Dios está haciendo una invitación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí lo más importante es Dios. Es lo más importante. Segundo, nuestra salvación es lo más importante también. Primero es Dios lo más importante. Segundo, nuestra salvación es lo más importante. Porque lo veíamos al principio, todo esto pasará. Todo esto se envejecerá. Cielo y tierra pasarán, serán deshechos, serán quemados. ¿Y qué se ganare todo el hombre? ¿O qué se ganara el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, Pablo nos ha presentado un modelo perfecto. Así que de él usted y yo en esta tarde, hermano, usted y yo tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Así que hazte ese examen de conciencia en esta tarde. Examina tu vida como lo dijo el salmista. Señor, examina mi vida y mira si hay camino de perversidad en mi vida y guíame por el camino eterno. Vivimos en un mundo lleno de maldad, vivimos en un mundo lleno de pecado. Hermano, y muchas cosas de esas del mundo, de pronto muchas cosas del mundo se nos pueden pegar. Pero esta tarde el Señor nos está haciendo un llamado a que nos despojemos de todo eso que nos impida. Él se humilló para enriquecernos a cada uno de nosotros. Hermano, usted y yo en esta tarde debemos de esforzarnos. Que en esta tarde usted y yo tomemos una decisión en esta tarde, gloria al Señor, para que de este lugar usted y yo salgamos diferentes. Para que de este lugar usted y yo salgamos, gloria al Señor Jesús, como al Señor Jesús le agrada. Que usted y yo de hoy en adelante empecemos a vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Mira, y si usted necesita venir a la presencia de Dios, si usted necesita pedirle al Señor que te ayude en esta tarde, déjeme decirle, el Señor en esta tarde está en este lugar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él ha extendido hasta el día de hoy
su misericordia. Él ha extendido hasta el día de hoy su bondad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un llamado de Dios en esta tarde. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este llamado es para todos. Este llamado es para desde el más anciano hasta el más joven. No solamente para los ancianos es este llamado. No solamente para los amigos es este llamado de Dios. Este llamado es para todos. Para los jóvenes, para los niños, para los hermanos, para las hermanas, para todos aquellos en esta tarde que hemos escuchado la voz de Dios, es este llamado. Dios quiere obrar de una manera especial en nuestra vida si abrimos nuestro corazón a Él. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Hermano, teniendo este ejemplo tan maravilloso que Pablo nos